Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Gloria a Dios, nuevamente para continuar con estas enseñanzas bíblicas, enseñanzas de escatología para señales de los últimos tiempos. El tema bíblico que le hemos puesto es señales del fin. Es la clase número 12. Vamos a continuar y voy a regresar un poquito de la parte anterior para no cortar la hilación. Sí, vamos a hacer una oración. Gracias, Marta, por acompañarme y ser siempre mi compañera, no solamente en la vida, sino en los trabajos, en las cosas del Señor. Gracias, Marta. Bendiciones a todos, queridos hermanos y amigos que nos ven a través de Ventana TV. Aquí estamos una vez más para seguir con el tema de señales del fin. Es la clase número 12, si no me equivoco. Así es. Okay, Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos, Señor. Nos des la oportunidad de enseñar tu palabra. Nos queremos sujetar única y exclusivamente a lo que está escrito, Señor. Padre, limpia nuestros corazones. Deseamos hacerlo con claridad, Señor. Deseamos hacerlo, Señor, siempre guiado por tu Santo Espíritu. Que no haya ningún estorbo, amado Dios. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea de bendición para los que nos escuchan, para prepararnos para los tiempos que se vienen. Gracias, Señor. Te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a comenzar esta parte que es súper esencial entenderlo claramente. Cosas que deben suceder antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante entenderlo porque nos puede poner en claridad las cosas que vemos en el mundo, en claridad lo que estamos viendo en la fe, en las iglesias, lo que estamos viendo a través de la humanidad. Vamos a verlo claramente porque está en la palabra del Señor. La primera parte va a ser la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Y esto lo vamos a comenzar viendo la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, versos 1 al 3. Por favor, Marta. La palabra de Dios dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en un sentido que el día del Señor está cerca. ¿La 3 también? A las 3 también de una vez. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Qué hermosa aclaración de la palabra del Señor. Aquí nos dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nada nos perturbe, ninguna noticia, ningún falso predicador, nadie que venga a decirnos cosas contrarias a las que están escritas en la palabra de Dios. Ninguna duda va a prevalecer a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero siervo de Cristo, porque nosotros nos basamos únicamente en las Escrituras. Es nuestra autoridad y creemos que ningún hijo de Dios debe desviarse de su palabra, porque si no va a traer falsedad para enseñar o falsedad en su propio corazón, lo cual podría desviar de la palabra del Señor. Acá nos dice que no nos dejamos mover por nada del mundo, no nos dejemos guiar por esas enseñanzas o esas cosas que nos dicen, no, las cosas ya no son así, han cambiado. No creamos. Usted vaya a la palabra del Señor y verifique lo que Dios le dice, única y exclusivamente. No crean esas falsas informaciones que va a abundar en los últimos tiempos. Hay muchas iglesias que ya no son realmente de Cristo y están predicando falsos evangelios, evangelios que se llaman de prosperidad, que dicen que ahí en esa iglesia se prospera. Ese no es el evangelio de Cristo. Así que no vaya a esos lugares. Si usted no siente eso en su corazón, salga de ahí, busca un lugar donde se enseñe la palabra del Señor. También la palabra de Dios nos dice que va a suceder la apostasía. ¿Qué es la apostasía, queridos hermanos? La apostasía, como definición bíblica, como definición también como palabra, el significado es dejar de creer lo que tú crees. La palabra de Dios nos enseña que apostatar significa negar nuestra fe, es decir, no a lo que creemos, es decirle no a Cristo, es decir no a los planes de Dios, es alterar la palabra de Dios. Eso es apostatar. Y va a haber mucho. Ya mucha gente ha dejado de ir a las iglesias. Ese es un primer paso, un primer síntoma que va a suceder en mucha gente, el no ir a las iglesias por diversas razones. Andan muy ocupados o sencillamente dicen, ¿para qué? No necesito. Yo ya tengo mi relación con el Señor, pero el Señor quiere que estemos reunidos, quiere que sigamos escuchando su palabra, quiere que nos congreguemos. Es mandato del Señor. Y dice que debe suceder la apostasía. Yo creo que ya está sucediendo grandemente, porque en el mundo entero se estima que más de la mitad de los que iban a las iglesias 30 años atrás, 20 años atrás, ya no van a las iglesias. Está habiendo una falta de asistencia impresionante. El no ir a la iglesia comienza un enfriamiento y después dejan de orar y después dejan de leer la palabra del Señor y después hasta se olvidan de las cosas que han vivido, ese gozo, esa alegría de haber estado en la presencia del Señor antes. Mientras usted esté en esas cosas, usted tiene que reflexionar. El Señor me ha bendecido, el Señor me quiere en su lado, yo tengo planes para Él, yo tengo el regalo infinito de Dios. Cuídelo, dice la palabra del Señor, con temor y temblor, porque esa salvación no es gratis, es costosísima. No hay dinero del mundo que pueda comprarlo. Así ese regalo de Dios, cuídelo con mucho amor. Con temblor y temblor nos enseña la palabra del Señor. También va a suceder la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del hijo de perdición. Es el mismo nombre que se le da al anticristo. Entonces, si usted en un libro, en una parte de la Biblia, escucha la palabra el hombre de pecado, se refiere al anticristo. El hijo de perdición es el mismo personaje. La bestia o Gog es la misma persona. Así que vamos a continuar. Ya hemos aclarado las cosas que van a comenzar a suceder y eso lo estamos viendo, indudablemente. Vamos a continuar, 2 de Tesalonicenses 2, del 4 al 7. La palabra de Dios dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Acá hay términos bíblicos muy importantes de entender, de suma importancia para poder comprender las otras profecías de la Biblia, porque hay un término aquí que va a haber, dice que este personaje se opone y se levanta con todo, contra todo lo que se llama Dios. No solamente se levanta contra nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, se levanta también contra cualquier otro culto. Si hay ahí grupos de budistas que estarían adorando a su Buda, también se va a oponer a ellos, porque aquí la palabra de Dios dice que este personaje se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y todo lo que es objeto de culto. Quiere decir, si hay algunos religiosos ahí que adoran la luna, también este se va a oponer ahí porque él va a querer que todos le adoren a él. Esa es la misión del falso profeta, que después lo vamos a entender, de que todos adoren a esta primera bestia o el anticristo. Y el templo de Dios va a ser profanado, porque aquí dice que se sienta en el templo de Dios y que se hace pasar por Dios. Tremenda ofensa, Sí. naturalmente, es una profanación que va a suceder en el templo. Quiere decir que si eso va a pasar en el templo tiene que existir, tiene que reconstruirse. Hoy en día solamente hay un pedazo de muro que existe en Jerusalén del segundo templo. El tercer templo debe de construirse porque dice la palabra de Dios que va a ser profanado. Tiene que existir. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Y la abominación desoladora, que significa la profanación del templo, va a suceder y lo va a hacer el anticristo, este personaje que tiene diversos nombres a lo largo de la Biblia. Pero acá hay algo interesante, dice, ya ustedes saben lo que lo detiene. Vamos a entender un poquito mejor cuando escudriñemos la palabra de Dios, qué es lo que detiene la llegada de este personaje, de este hombre maligno. Y también habla acá de que tiene que entrar en acción el misterio de la iniquidad. Es algo que también tenemos que entenderlo. ¿Qué significa eso? Va a ser muy importante para poder continuar con las enseñanzas bíblicas. Y también la palabra de Dios dice que hay alguien quien lo detiene en este momento presente. Y eso es lo que vamos a analizar dentro de esta enseñanza. Y vamos a continuar en esta parte y vamos a extender esta primera parte de las cosas que tienen que suceder antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es ¿quién al presente lo detiene? ¿Quién detiene al anticristo? Vamos a hacer, esto es una discusión bíblica, teológica muy grande, porque muchos han pensado en diversas formas, pero vamos a ponerlo en la palabra del Señor. La primera parte corresponde, ¿es la iglesia? ¿La iglesia detiene la llegada del anticristo? ¿La iglesia tiene que irse para que el anticristo venga? Qué interesante. Vamos a analizar por qué es un no. No puede ser la iglesia. La palabra de Dios dice lo detiene. Quiere decir es un nombre masculino. Cuando hablamos la iglesia, otro nombre de la iglesia es la novia de Cristo. Otro nombre de la iglesia es la esposa de Cristo. Todos esos nombres son femeninos, pero lo detiene alguien que tiene nombre masculino. Entonces, en ese aspecto no puede ser la iglesia, pero a su vez tuviera que suceder esto al comienzo de la tribulación, pero nosotros no vamos, no al comienzo, vamos a pasar un proceso, una parte, entonces tuviera que ser una condición para que comience la tribulación, y no lo dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando hemos analizado esos versos, nos explica que va a suceder a la final trompeta, que es aproximadamente a la mitad
de la gran tribulación, es decir, a los 3,5 años de estos 7 años de la última semana de Daniel. Tiene que suceder esto, el rapto en ese tiempo, pero entonces el anticristo se tiene que manifestar al comienzo. Entonces, por esta otra razón, que ya lo explicamos anteriormente en Apocalipsis 10:7 y en Primera de Corintios 15, 51-52, el rapto de la iglesia sucede aproximadamente a la mitad de este tiempo, esta semana 70, aproximadamente a los 3,5 años del comienzo de la tribulación. Vamos a ver la otra posibilidad, el Espíritu Santo. Tiene que irse el Espíritu Santo para que venga el anticristo. Vamos a analizar esto y le voy a pedir a mi esposa que lea Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Qué interesante, la palabra del Señor aquí nos dice que el diluvio ha sido detenido por 120 años y quien lo detuvo fue el Espíritu Santo, por orden divina, naturalmente. Dios, en ese acuerdo divino de la Trinidad, dijo, el Espíritu Santo detuvo el diluvio por 120 años, dando tiempo suficiente al arrepentimiento, que es siempre la voluntad de nuestro Señor. Vamos a continuar ahora en Apocalipsis 7, 13 y 14. Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que estás vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjese, en la gran tribulación, dice la palabra del Señor, va a haber muchos salvos. Aquí habla de multitudes, van a ser salvos en este tiempo difícil. Quiere decir que el Espíritu Santo no puede irse. ¿Cómo se va a ir el Espíritu Santo si es el que hace el proceso de la salvación? Entonces el Espíritu Santo, como respuesta a que es el que detiene la llegada del anticristo en su presencia, no puede ser. El Espíritu Santo se queda en la tierra y se seguirá quedando en la tierra porque la opción de salvación todavía va a seguir existiendo. Naturalmente, el Espíritu de Dios tendrá que seguir en medio de toda esa tribulación, dando la oportunidad a muchos a ser salvos, porque dentro del plan más grande de Dios en estos tiempos difíciles es que en estos momentos difíciles la gente se arrepienta y levante los ojos y mire el sacrificio de la cruz y muchos puedan ser salvos. Indudablemente la palabra confirma que muchísimos van a ser salvos. Esta gran multitud vestida de ropas blancas salieron de la gran tribulación. El Espíritu Santo no se puede ir. Segunda opción negativa, no puede ser el Espíritu Santo. Y vamos a ver la tercera posibilidad. ¿Hay quien al presente lo detiene? Sí, lo detiene Dios mismo. Luego levantaré el misterio de la iniquidad a través de su Santo Espíritu sin tener que irse de la tierra. Eso significa que Dios mismo, en su acuerdo triuno, va a tomar la decisión de tomar control de ese misterio de la iniquidad. ¿Qué es ese misterio? Es el control de Dios a que la maldad tenga un límite, pero va a llegar un momento que en esa mitad de esa gran tribulación, ese límite de la maldad va a ser soltado y ese misterio de la iniquidad va a llegar a extremos jamás vistos. La maldad va a llegar a cosas que nuestros ojos, nosotros ya no vamos a estar acá, pero el ojo humano no ha visto. Va a llegar a una maldad impresionante y esto va a ser a través de Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, que va a tomar ese control de ese misterio de la iniquidad. Y si el Espíritu Santo en aquellos momentos no detiene el misterio de la iniquidad, el aumento del mal
pues no estaría descontrolado. Él está en control hasta el momento que Dios diga sí. Voy ahora a soltar la maldad en el mundo a extremos últimos como un último esfuerzo para ganar más almas. En esos momentos difíciles todavía va a haber mucha salvación. El inicuo, el hombre de pecado, el anticristo va a actuar con gran poder, señales y prodigios mentirosos y va a estar limitado hasta que el Señor Jesús regrese, porque cuando Él regrese por su iglesia, luego, después dice la palabra del Señor, va a soltar este misterio de la iniquidad y le va a dar capacidad a Satanás a través de estos personajes que van a estar trabajando en estos tiempos finales, que es el anticristo y el falso profeta, para entrar en un límite de maldad jamás visto en la humanidad. Y después la palabra de Dios también menciona que después lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su presencia. Quiere decir que el anticristo que tiene que morir en esta gran batalla que es el Armagedón, va a ser enterrado ahí. La palabra de Dios lo testifica, ya lo mencionamos en clases anteriores. Él está enterrado en alguna parte de Israel después de esta gran batalla. Pero dice la palabra de Dios que luego lo matará. Quiere decir que va a resucitar. Todos seremos resucitados. Unos vamos a ser resucitados para salvación, para vida eterna, como lo dice Daniel 12:3. No está en los versos que he mencionado con mi esposa en esta clase, pero lo voy a mencionar para aquellos que quieren escudriñar este detalle bíblico. En Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión. Quiere decir que estos personajes, este anticristo y este falso profeta que están enterrados, van a ser resucitados para que luego, después de ser condenados a través del juicio divino en el trono blanco de nuestro Señor Jesucristo, sean lanzados al lago de fuego. Plan de Dios que ya está preparado desde los primeros tiempos. Y vamos a continuar ahora con esta enseñanza en el libro de Tesalonicenses, segundo libro, capítulo 2, del 8 al 12. Marta, por favor, del 8 al 10. Vamos Del 8 al 10. Sí. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese, aquí aclara la palabra del Señor perfectamente. Dice que este personaje, este inicuo, va a ser destruido con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. O sea, indiscutiblemente va a tener que ser resucitado, va a tener que suceder. Eso es bíblico, todos van a resucitar, todos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación, como dice la palabra de Dios. ¿En qué lado está usted? Usted está en el lado de la vida eterna. Cuide ese destino eterno, porque el destino eterno no se lo va a cuidar nadie más que usted mismo. Nadie tiene la autoridad y el poder de cuidar el destino externo de nadie. Usted es el único que lo puede cuidar. Así que usted ponga en acción el estar en la palabra del Señor, en cuidar lo que Dios le ha dado como regalo infinito, como regalo eterno, su salvación. No se olvide que ese regalo es un costo altísimo, que no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar, pero es regalo de Dios. Gracia de Dios que se la ha dado a usted gratuitamente, porque usted abrió su corazón un día y le dijo: Señor Jesús, ven a mi vida, cambio mi vida, borra mis pecados, y el Señor lo hizo. Cuídelo, porque Él viene por usted pronto.
Queridos hermanos, vamos a continuar versos del 11 al 12, por favor. Segunda Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es un verso muy fuerte, sumamente fuerte, queridos hermanos. Y me duele mucho el corazón tener que decirlo en esta forma. Aquí dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios se cansó de aquellos que le han rechazado toda una vida. De aquellos que han escuchado la palabra de Dios y siguen negándola. De aquellos que le han dicho que Dios murió en la cruz para darle vida eterna y siguen negándole. De aquellos que todavía dicen que no existe una vida eterna, que no hay condenación, que se creen suficientemente capaces de conquistar el cielo por sus propios medios. ¡Qué error! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué insolencia realmente para alguien que quiera asumir una divinidad de esa naturaleza! Pero aquí dice la palabra de Dios, que Dios le va a engañar un poder engañoso para que crean en la mentira. En esa mentira que están basando su vida, negando a Dios, poniendo su esperanza en sus falsas creencias y creyendo quizás que son suficientemente buenos por las obras que hacen, no quieren obedecer la palabra de Dios, en nacer de nuevo, en nacer en el Espíritu, como la palabra lo manda y lo indica claramente. Ellos quieren hacerlo a su manera. Quieren comprar el cielo. ¿Cree usted que el cielo está en venta, querido hermano? No lo podría comprar nunca. El cielo es un regalo de Dios. Cuídelo, todo lo que lo tenemos. Tengamos la sensatez de cuidar el regalo más grande, más infinito que hay. Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios ya se cansó del rechazo y de la burla y le va a dar un espíritu mentiroso y ellos van a quedarse en esa mentira porque ya no les interesa al Señor. Se van a la condenación. Dios ya no quiso nada de ellos. La palabra de Dios también es dura en algunos aspectos, hermanos. Es fuerte. Lo que sucedió con Saúl en alguna vez, cuando comenzó a portarse mal y a hacer lo que él quería hacer y desobedecer a Dios. Dios ya no quiso saber nada de él. Aún pidió que ya no oren por él. Y así va a suceder en los últimos tiempos. Algunos van a mantenerse en esa mentira y Dios los va a mantener así, porque así dice la palabra del Señor. Qué hermoso tener a Dios, disfrutar su amor, tener la esperanza suprema y la certeza que estaremos en la eternidad con Él, que estaremos en su presencia para siempre. Pero qué desgracia, qué destino tan horrible para aquellos que saben que hay también una condenación o aquellos que no quieren abrir los ojos y entender la palabra de Dios. Hay una condenación eterna para todas estas personas. Sea usted sensato, abra la palabra de Dios, busque lo que Dios quiere, abra su corazón, reciba la salvación como regalo infinito. Solamente Dios nos pide creer, limpiar nuestros corazones y poner a Cristo en nuestra vida y seguirle todos los días de nuestra vida es una condición, y el estar con Cristo y vivir con Él es una vida agradable, hermano. Ya no está en la desgracia del mundo, ya no está, claro, va a pasar momentos difíciles, corrijo tal vez esa palabra, no quiere decir que no va a pasar momentos difíciles, pero sí va a estar en la presencia de Dios, que lo va a guiar a salir adelante de toda tribulación, de toda dificultad. Querido hermano, aférrese a la palabra. La palabra de Dios también es fuerte para aquellos que le niegan. Mantengámonos firmes en nuestra fe. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin. Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada.
Somos una producción de Ventana TV. Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.